Buenos días, Aragón. Buenos días, España. Buenos días, amigos de la cuenca del Mediterráneo. Buenos días, Europa. Hoy vamos a tocar temas algo nuevos aunque llevamos hablando de ellos más de 10 años. Pero creo que una vez más nos estamos obligados a advertiros de que los problemas que teníamos en el año 2007 son cada día más graves. No hemos resuelto absolutamente nada y, por el contrario, en cualquier momento la espada de Damocles empezará a rebanar cuellos. No nos libra ni el Kiko. Es completamente imposible y por eso tenéis que ser prudentes. Hoy vamos a hablar de la insurrección de las mujeres en la Revolución Francesa y, de alguna manera, rememoraremos aquellos días en que las mujeres se lanzaron a las calles y se lanzaron por la noche al cementerio de Montmartre para defender los intereses de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad que vendría después. En aquel momento las mujeres no votaron, pero las mujeres sí que estuvieron allí, fueron imprescindibles para que sus maridos no se quedaran en la cama, para que sus maridos defendieran París en aquellos momentos. Trataremos de comentar brevemente un artículo de Le Monde Diplomatique que en el fondo nos anticipa la conmemoración que se producirá dentro de 2 años, o sea, en el 2021, y que de alguna manera conmemora las primeras elecciones que se produjeron en Francia tras la Revolución Francesa. En aquellas elecciones no votaron las mujeres, pero sin embargo, como digo, estuvieron allí, defendieron sus ideales, defendieron la igualdad de la mujer frente al hombre. Y no solo esto, sino que llevaron a los hombres casi del cuello para que no se quedaran atrás. Dicho esto, amigos, hablemos de cosas pragmáticas y prácticas. Vivimos en Europa, ¿verdad? O al menos hacemos como que vivimos en Europa, en el mejor de los mundos según algunos, en el peor de los mundos según otros. La realidad es que Europa no ha resuelto absolutamente nada. Cuando se celebraron las elecciones europeas el 26 de abril, nos quejamos de que no se debatían los serios problemas que tenía Europa en ese momento. Y los temas no se debaten porque los políticos no tienen soluciones para los problemas. Por eso, sencillamente, no se debatieron los problemas en las elecciones europeas. Y como el continente europeo, los ciudadanos en general, con algunas excepciones, son mansos como corderos y cobardes como serpientes, la realidad es que nadie tocó temas que son imprescindibles tocar sencillamente porque tenemos unos problemas impresionantes con el sistema financiero europeo, del que hemos hablado mucho y que seguiremos hablando hasta que llegue ese maldito día en que la espada de Damocles, como digo, empiece a rebanar los cuellos de los presidentes y presidentas de los bancos que nos han llevado a esta situación. Los bancos europeos no hay manera de salvarlos, no hay posibilidad alguna. Nadie habló en las elecciones europeas de que el Deutsche Bank estaba más que quebrado, superquebrado, quebradísimo. Lo venimos avisando ya desde hace lo menos 7 años. Tiene tal cantidad de derivados en sus balances que el Deutsche Bank es el perfecto banco zombie de la historia monetaria y bancaria mundial. En estos momentos se intentan pequeñas soluciones tímidas a más no poder.
el Deutsche Bank va a preparar un banco malo, un banco malito, vamos a llamarle más bien. En realidad, el Deutsche Bank es un banco tan superbanco malísimo, malísimo, hiper malísimo. El Deutsche Bank es un muerto tan bestial que parece un agujero negro, pero un agujero negro en el que cabe toda Europa, empezando por Merkel y terminando por el último ciudadano que esté allá en la esquina de Gibraltar. En el agujero negro del Deutsche Bank cabemos todos, amigos, los españoles, los portugueses, los ingleses que viven aquí cuidando sus jubilaciones. En el Banco Central Europeo, en el Deutsche Bank, en ese agujero negro gigantesco, cabe toda Europa. Me atrevería a decir que cabe también Rusia. Y casi me atrevería a decir que casi cabe, fijaros lo que os voy a decir, casi cabe Estados Unidos también. ¿Cómo resolveremos eso? Ahí está el detalle. Darle al coco que ya os queda poco tiempo para encontrar soluciones. Hay algunos que ya las van buscando. Comentaremos un poquito a lo largo de hoy, porque es muy importante que tengáis muy claro. El sistema financiero está completamente colapsado. Todo el sistema financiero de Occidente. No hay ninguna posibilidad de salvarlo. ¿Quién será el primero que caiga? En algunas ocasiones hemos dudado. Si caería primero el Banco de Japón con su moneda, con el yen japonés, si caería el Banco Central Europeo con el euro. Hoy prácticamente no tenemos dudas de ninguna clase. El primero que caerá será el euro y el Banco Central Europeo. Y como el agujero es tan grande, cogeremos todos, amigos. O damos una solución a eso o estamos muertos, porque dicen que si te metes en un agujero negro ya no sales, al menos en este universo en el que vivimos. Quizás salgamos en otro, pero lo dudo. Pues bien, amigos, ¿qué coño está pasando? El señor Draghi dice que no sabe cómo resolver esto, pero no dice que no sabe resolverlo. Dice, haremos lo que podamos o haremos lo que debamos para salvar el euro. Draghi pasará a la historia porque retrasó el hundimiento del euro, pero puso todos los cimientos para que no haya ninguna posibilidad de que se salve. ¿Habría que procesar a Draghi? En mi opinión, sí, porque en principio se saltó todos los estatutos del Banco Central Europeo y posteriormente ha cometido algo que no puede hacer nunca un político: privilegiar a unos colectivos frente a otros. Ha privilegiado a la banca, ha privilegiado a los banqueros, ha privilegiado a lo que llamaríamos las clases altas europeas, pero altas no por inteligencia, porque son verdaderos zopencos, sino sencillamente porque son los titulares de las acciones de estos bancos quebrados que componen Europa y que, lógicamente, no valen absolutamente nada. Pero, sin embargo, vivimos en una ficción en que los banqueros son poderosos. Las banqueras como botín son inteligentes cuando son más cortas de lo que se puede imaginar cualquier ciudadano medio, y por descontado los presidentes de empresas que sobreviven gracias a una financiación con tipos de interés negativo del Banco Central Europeo. Esto es la mayor aberración monetaria de todos los tiempos y como todo lo pagaremos, porque esto no es gratuito. Estamos en una gigantesca estafa Ponzi que llega desde Alaska hasta prácticamente el extremo sur de Japón. Y desgraciadamente, países que no han tenido nada que ver con esta crisis terrible también pagarán las consecuencias. Y en ello estamos. Y sin embargo, día tras día se intenta sobrevivir, se intenta mantener esta olla a presión que cualquier día explotará, simplemente añadiendo más leña al fuego. O sea, el Banco Central Europeo sigue comprando deuda. Con la deuda que ha comprado se podría empapelar Europa. El problema que hay es que los activos que soportan esa deuda no valen ni para cascarla. Quiero decir, no valen para nada.
es toda una ficción. Y contra esa ficción parece ser que nuestros gobiernos no quieren luchar ni ahora ni nunca. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué los tipos de interés tienen que ser negativos en estos momentos? Porque si los tipos de interés no fueran negativos, amigo Daniel Lacalle, a pesar de tus ideas, tus simples ideas, tus macarrónicas ideas, que no daban para estar en el Partido Popular ni para estar tan siquiera en Podemos, la realidad es que los tipos de interés negativos simplemente están para salvar a una serie de países, pero entre los cuales se encuentran nada más y nada menos que Alemania e Italia. Especialmente Italia, pero seguramente es mucho más grave el problema que tiene Alemania. Tipos de interés negativos porque Italia no puede devolver su deuda. Y la única manera de poder devolverla o poder mantener el chiringuito es que pueda amortizar su deuda con la deuda que le sigue comprando el señor Draghi. Esto es lo que realmente está pasando. La gente que ahorra no tiene intereses por sus ahorros. En principio, majaderos de categoría internacional, como pueden ser los presidentes y presidentas de los bancos de este país llamado España, dicen que como otros países europeos habrá un momento que habrá que hacerle pagar a la gente intereses por el tener dinero en los bancos. Esto es completamente irracional y nos demuestra que vivimos en un mundo inseguro, en un mundo de incertidumbres, en que lo peor puede pasar mañana mismo al levantarnos. Y me fastidiaría, por descontado. Es terrible pensar que te levantas el 5 de julio y te encuentras con que toda la banca europea está quebrada, con que la banca de Japón y la banca de Estados Unidos está quebrada. Y sin embargo eso puede pasar cualquier día. Italia tiene un serio problema, seguramente porque desde que entró en el euro ha ido de mal en peor. En Italia, que era un país que había funcionado muy bien anteriormente, puesto que cuando tenía problemas excesivos devaluaba la lira, hoy día no puede devaluar la lira y por lo tanto tiene la problemática de que no puede atender sus compromisos, como es lógico y natural. La única solución es que el señor Draghi o su sucesora Christine Lagarde siga comprando deuda italiana y encima pagándole intereses para que con esos intereses al menos pueda mejorar algo su situación económica. Es algo aberrante. ¿Hasta cuándo llegará eso? Yo sencillamente llega un momento en que dice uno, pero vamos a ver, ¿cómo podemos vivir contra la realidad? O sea, ¿cómo podemos soportar un tinglado de estas características? ¿Cómo no nos damos cuenta de que la noche a la mañana desapareceremos como si un satélite, como si cualquier peñasco de estos que va orbitando alrededor del universo nos alcanza y nos hace desaparecer prácticamente del sistema planetario en el que vivimos? Y la verdad es que estamos en esas condiciones. Nada funciona, no merece la pena invertir porque las inversiones no producen la rentabilidad que se quiere en los mercados y en los proyectos tradicionales que se han realizado a lo largo de los años. No hay inversiones rentables y hay intereses negativos para unos cuantos privilegiados en Europa, pero no para salvarlos, no para salvar los países en los que estos empresarios funcionan, sino simplemente porque si hacen otra cosa distinta, todo el tinglao se viene abajo. En Italia últimamente están cogiendo la manía de crear impuestos sobre la vivienda, impuestos que la gente tiene dificultades en pagar, impuestos que si no paga están convirtiendo al Estado italiano en el mayor detentor de riqueza inmobiliaria de toda Italia, lo cual es aberrante. En fin, simplemente tener en cuenta esto. El euro
antes o después, seguramente antes que después, caerá. Y cuando caiga, es posible que Italia, Alemania, Holanda tengan preparadas las planchas para emitir billetes, los antiguos billetes o billetes ligeramente modificados, porque parece que las monedas antiguas no guardan correlación con el nivel, con los valores de los activos en los días que corren. Pero si Italia, Holanda, Alemania y posiblemente Austria, Países Bajos en general, tienen ya preparadas las planchas para hacer billetes como antes, es posible que países como el nuestro no tengan previsto esa situación. Y sin embargo, un día ocurrirá que de la noche a la mañana el euro no valdrá. Y cuando el euro no valga, no les quedará más remedio a los países que salir del euro, que crear de la noche a la mañana nuevas monedas fiat con toda seguridad de momento, pero no les quedará más remedio que preparar algo así, o papelitos como los del palé, pero con alguna especie de rasgo que los haga considerar oficiales, para que los ciudadanos puedan seguir funcionando. Y es porque nos está costando mentalmente cambiar el chip. Ya tenemos soluciones para los problemas sin utilizar los billetes actuales. Ya están las soluciones sobre la mesa. Pero todavía no hemos cambiado el chip. Y seguramente todavía necesitaremos, cuando se produzcan los eventos, intervenir todos los bancos, empezar a rellenar los cajeros de billetes que tendremos que fabricar de la noche a la mañana. Y por descontado tendremos que tratar de anticipar de alguna manera una situación que se puede considerar cuasi prerevolucionaria, porque no hay nada peor que la gente que no puede pagar sus impuestos, que la gente no puede pagar su seguridad social, no hay nada peor que los funcionarios que no puedan cobrar sus sueldos, que estos malditos políticos que tenemos que soportar, que no se dan cuenta de lo que está pasando y puede pasar, que no cobren sus sueldos, lo cual sería muy positivo. Pero lo que es indudable es que cuando se pueda producir ese fenómeno, que me temo que lo vamos a vivir antes de lo que parece, tendremos serios problemas y solo se podrán resolver, como digo, cambiando de la noche a la mañana la existencia del euro por la existencia de las viejas monedas que había en Europa, aunque seguramente multiplicando su valor por 10, por 100, seguramente hoy día, como podéis saber, no podríamos hablar de peseta cuando el euro es aproximadamente 160 y tantas pesetas. Habría que buscar una nueva moneda, pero es indudable que el día que caiga el euro, de la noche a la mañana, habrá que inventarse las planchas de billetes, habrá que inventarse imprentas que sean capaces de imprimir algo que pueda servir como medios de pago para hacer transacciones, y el tema no será precisamente fácil. Pero también os digo una cosa, a lo largo de la historia, incluso en los momentos más complicados, en los momentos de guerras, siempre los estados tienen capacidades para resolver cuasi mayoritariamente los problemas que se producen. Es cierto que aparecen los especuladores, y la gente de Jaca lo recordará todavía, que cuando surgen este tipo de problemas, lógicamente siempre aparecen las aves rapaces a tratar de comerse los ojos de sus víctimas, que son el resto de los ciudadanos. Pero aún así, creo que en el siglo XXI no consentiremos que surjan especuladores, porque antes que hagan algo malo, los enviaremos por descontado a otro planeta. Amigos, estos días hemos hablado mucho de la nueva moneda, de la nueva criptomoneda que ha preparado Facebook y que la veremos funcionando el próximo año. Ha generado grandes problemas a los bancos quebrados y, por descontado, a ese banco de bancos que podríamos llamar el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Están pensando cómo defienden a los banqueros, cómo se consigue convencer a los gobiernos de que los banqueros que no sirven absolutamente para nada puedan seguir subsistiendo. La realidad es que la nueva moneda nace con mucha fuerza, con la fuerza que da el que una empresa como Facebook
o una empresa como Google, Alphabet se llama en estos momentos, es, por decirlo de alguna manera, la moneda de la CIA, del FBI, del MI6 y de todos los servicios secretos del mundo. La moneda de las fortunas más importantes de Estados Unidos. La fortuna de la reina de Inglaterra y de la gente que de alguna manera controló el siglo XX, pero que no controla el siglo XXI. La libra, que no sé por qué le han llamado libra, también es verdad. Es curioso la cosa, porque la única moneda, hay varias que se llaman libra en el mundo, pero la más importante ha sido la libra inglesa. Al final reconoceremos que hasta en los símbolos el poder de la reina de Inglaterra ha sido impresionante a lo largo de los 2 últimos siglos. No de esta reina de Inglaterra, también por descontado de la reina Victoria. Pero lo cierto es que la nueva moneda, la nueva criptomoneda que acabará con los bancos centrales y los bancos de inversión y comerciales, ya la tenemos ahí. Y desgraciadamente o afortunadamente, yo creo que afortunadamente, tiene como accionistas a los servicios de seguridad más importantes del mundo. ¿Qué banco, qué gobierno se atreverá contra los servicios de seguridad? Ninguno. Con que demos la bienvenida a la libra, hagámonos socios de ese tinglado que va a ser el funcionar con la nueva moneda, porque por ahí vienen las soluciones, mientras que vayamos buscando la solución a los bancos quebrados, porque ese es el mayor problema que tenemos en estos instantes. Os he dicho que una de las soluciones más simples sería condonar todas las deudas de todos los ciudadanos, empresas y gobiernos del mundo. Esa sería la solución más fácil. El que deba, feliz, lo puede celebrar con champán. El que sea acreedor, que se prepare para sufrir, para lágrimas y crujir de dientes. Lo tendrá jodido si eso llega a ocurrir algún día. El jubileo que este mundo necesita más que el comer en estos momentos. He dicho que hoy hablaría un poquito de temas que hay que tocar obligatoriamente, un poco de los políticos españoles, otro del duelo entre China y Estados Unidos, que lo tenemos ahí a la puerta, pero he dicho también que quería hablaros de la insurrección de las mujeres y de alguna manera es rendir un homenaje en este periscopio a las mujeres que luchan por la igualdad y que muchas veces lo han hecho en inferioridad de condiciones. El Le Monde Diplomatique nos cuenta un poquito de historia. Nos dice, por ejemplo, que el 26 de marzo de 1871, 229.000 electores parisienses, más o menos, parisinos quizás, mejor es la expresión, acuden a las urnas para votar el Consejo Municipal del París Libre. Sale elegida una mayoría revolucionaria. Socialistas, blanquistas, republicanos radicales o moderados componen esa nueva asamblea en la que predominan los trabajadores manuales junto a empleados, artesanos, patrones, periodistas y miembros de profesiones liberales, en su mayoría hombres jóvenes. Las mujeres privadas del derecho a voto están ausentes. No hay ciudadanas para legislar la revolución social. Sin embargo, las mujeres se muestran activas y comprometidas, ayer y hoy. Y tal y como dice Gilles Vallée, clara señal, cuando las mujeres intervienen, cuando el ama de casa empuja a su marido, cuando arranca la bandera negra que ondea sobre la marmita para plantarla entre dos adoquines, quiere decir que el sol se levantará sobre una ciudad en armas. Esta es una expresión clara del trabajo de la mujer que no tenía derecho de voto en 1871. Hoy día sigue la misma problemática, aunque ya tienen derecho de voto. La mujer tendrá que seguir luchando, tendrá que seguir muriendo en las trincheras como le ocurrió en 1871 y posteriormente en las 2 guerras mundiales. Lavanderas, encuadernadoras, cantineras, periodistas, aquellas a las que sus adversarios llamaban las petrolex, las incendiarias, intervinieron espléndidamente en los combates de la Comuna. Los que tuvieron lugar arma en mano
los que se desarrollaron para construir un mundo más justo y más feliz, se veían privadas del derecho a voto, pero se hicieron oír en las asociaciones de barrio, pidieron la igualdad salarial y la creación de guarderías, se involucraron en el reconocimiento de la unión libre, se exterminó la comuna, pero las ideas y los ideales sobrevivieron gracias a estas mujeres incendiarias. Nuestro homenaje a estas mujeres que el año 2021 celebrarán de alguna manera una conmemoración de aquellas gestas tan maravillosas en el cementerio de Montmartre, que entre obús y obús veían cómo las llamas resplandecían sobre los mármoles de las sepulturas y que dejaban una impronta impresionante para toda la historia. Las mujeres pedían su derecho de voto y, aunque tardaron en conseguirlo, dieron los pasos para que fuera una realidad en los siglos venideros. Os decía que queríamos comentar muy por encima el debate entre China y Estados Unidos. No nos vamos a extender demasiado, pero sí que tenemos que tener en cuenta que estamos ante una pelea grave, seria, un combate entre civilizaciones diferentes e ideologías distintas. En estos momentos, el liberalismo está cayendo de manera estrepitosa, la democracia liberal no funciona en prácticamente ningún país del mundo y Donald Trump es de todo menos un presidente democrático. Es más bien un presidente autoritario, y si no tiene más autoridad es porque los mecanismos de control americanos todavía siguen funcionando. Pero es indudable que tenemos una confrontación entre un presidente teóricamente democrático, de una democracia liberal que funciona mal, y un presidente autoritario de un país en el que domina todo el Partido Comunista Chino y que, sin embargo, está consiguiendo unos récords de crecimiento económico que están impresionando al resto del mundo, especialmente al mundo en vías de desarrollo y a los países europeos que contemplan que un poder autoritario funciona muchísimo mejor que un poder en manos de analfabetos como podrían ser los candidatos a la presidencia del gobierno español que participaron en las últimas elecciones y que son gente desinformada, sin formación, son gente inepta completamente, son gente que solo piensa en sus intereses privados y jamás en los intereses de los ciudadanos. Tanto Donald Trump como el presidente Xi Jinping piensan en los intereses de los ciudadanos por encima de todos. Ambos son autoritarios, sin dudas de ninguna clase, pero anteponen los intereses de los ciudadanos a los suyos propios, sin dudas de ninguna clase también. Lo que estamos viviendo entre China y Estados Unidos es muy diferente a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Es curioso, pero es la primera vez que el rival de Estados Unidos no es caucásico. El rival es chino y tiene sus características y su ideología. China ve mala fe en Estados Unidos y ve también mala fe en Europa. China y Estados Unidos intentan ganarse a una Europa que intenta estar al margen del conflicto entre ambos. Algo completamente imposible, como veremos en los próximos meses. En realidad, los últimos tiempos han sido tiempos de confrontación en la que China ha denunciado a lo largo del tiempo que hasta en los tratados que se produjeron al final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, se cometieron felonías contra el pueblo chino, al permitir que la provincia de Shandong, ocupada por Alemania, fuera cedida a Japón. La realidad es que vamos a vivir unos tiempos complejos tras la reunión del G20, en la que dio la impresión de que se hacía un alto en el camino. Pero desgraciada o afortunadamente para nosotros, durarán décadas este conflicto que en el fondo lo que está ventilando quién es el país más importante en el mundo,
no solo en el terreno geoestratégico, sino especialmente en el terreno tecnológico. En ese contexto es en el que Europa está decayendo a una velocidad impresionante, creándonos serios problemas a todos nosotros. En este contexto también tendremos que tomar decisiones en los próximos años. Para terminar, solo un recordatorio a estos dos responsables de partidos políticos, de Ciudadanos y Podemos, que nacieron hace unos cuantos años, hace 4 años fundamentalmente, o hace 5 años, para tratar de mejorar las condiciones del sistema político español y que han deteriorado todo hasta tal punto que prácticamente mejor hubiera sido que no hubieran nacido. El sistema político español no intenta saber lo que pasa, ni los viejos ni los nuevos partidos. Todo está ocurriendo prácticamente al margen de la política y, sin embargo, solo los que funcionamos independientemente de los partidos políticos podemos proporcionar información valiosa para los ciudadanos. Hoy día, nuestros dirigentes políticos, gente poco inteligente en lo que llamaríamos inteligencia sapiens más conciencia sapiens, gente tan burra que no se da cuenta de que ha surgido algo llamado inteligencia artificial que es imprescindible para complementar de alguna manera esos cerebros descerebrados que tienen especialmente nuestros dirigentes políticos. Es curioso que de los 5 dirigentes políticos, el que más provocaba nuestros cabreos y recelos, el señor Pedro Sánchez, es el que mejor lo está haciendo ahora en estos momentos. Tiene gracia la cosa. Y sin embargo, no podemos funcionar con este tipo de especímenes que no se dan cuenta que el mundo ha cambiado. Y que el mundo no solo ha cambiado, sino que todavía tiene que cambiar mucho y nos puede crear gravísimos problemas. Si estos dirigentes políticos no corrigen sus posiciones, habrá que echarlos de la política como sea, o en elecciones, o sencillamente a base de manifestaciones hasta que reconozcan que la gente está hasta los mismísimos de ellos. Es una vergüenza lo que hemos tenido que ver estas últimas semanas y sobre todo desde el mes de enero. Peter Pan Rivera es lo más nefasto que le ha podido ocurrir a la política española. Después de haber hecho un trabajo interesante un año antes, gracias a Inés Arrimadas, en Cataluña, que impidió de alguna manera que los catalanes, apoyados por el resto de los españoles, por descontado, los catalanes que pensaban en español, impidieran que los catalanes independentistas se separaran de España. Después de haber hecho esa gesta maravillosa, de la noche a la mañana, y seguramente por alguna causa que él sabe mejor que nadie, empezó a derrotar de tal manera que no ha tomado una sola decisión que pertenezca al campo que diríamos el interés de los españoles. Solo piensa en el señor Peter Pan Calígula Nerón Rivera, un personaje nefasto que solo piensa en sí mismo y que, sin embargo, debería ser tratado en un psiquiátrico porque da la impresión de no estar en plenas condiciones mentales. Un personaje peligroso, un personaje que desprecia la democracia, un personaje que encima cree que con sus mentiras puede convencer a la gente de que lo que ha hecho en su partido es sencillamente montar una dictadura de aquellas de los tiempos romanos, una dictadura tipo Calígula o tipo Nerón. 150 miembros de una guardia pretoriana dispuestos a morir por un majadero al frente del partido. Esto es en lo que ha quedado Ciudadanos. Los ejemplares que han nombrado a lo largo y ancho de la península, y ya me da pena y asco repetirlo, no son dignos de estar al frente de Ciudadanos ni formar parte de ningunas cortes, ni de Aragón, ni de ninguna parte. La gente inepta tiene que estar con los ineptos. La gente inepta no puede estar en política. Los tiempos que corren son terroríficos y estos tiempos requieren gente inteligente,
gente capaz de utilizar las nuevas tecnologías para tratar de conseguir que aprovechemos mejor nuestros escasos recursos. Una vez más le pido al señor Pérez Calvo, de Ciudadanos, que se largue de Aragón, que deje la política para siempre y que intente recuperar el camino empresarial en que ya fracasó una vez, pero que nada dice ni asegura que vuelva a fracasar, sino sencillamente su presencia en la política es desastrosa y su presencia no hace más que generar tensiones innecesarias en un partido que podía haber sido regeneracionista no solo en España sino también en Aragón. Insistimos una vez más, porque hasta que no lo veamos saliendo de las Cortes de Aragón con el rabo entre las piernas, seguiremos denunciando su presencia por haber manipulado unas primarias que impidieron que Aragón tuviera otro gobierno diferente que hubiera podido modernizar y repoblar Aragón para siempre. Amigos, no insisto más. Aquí lo dejamos. Buen día a todos. Buenos días, Aragón. Buenos días, España. Buenos días, amigos de la cuenca del Mediterráneo. Buenos días, Europa.